Esta es la historia real de la maldición del edificio Dakota. En la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park, en la ciudad de Nueva York, Manhattan, se alza el famoso edificio Dakota. Construido entre 1880 y 1884, con una clara influencia de la arquitectura francesa, aunque sus tejados, balcones, parecen corresponder al estilo renacentista alemán. El Dakota tenía en sus inicios 65 departamentos, de 4 a 20 habitaciones, ninguno igual al otro, y a los cuales se accedía por escaleras y ascensores situados en las esquinas del edificio. Cuando la zona de Manhattan comenzó su rápida expansión hacia el norte y los precios de las propiedades se dispararon, el edificio adquirió una marcada exclusividad, lo que lo llenó de personajes ilustres. Sin embargo, el edificio Dakota no solo es famoso por albergar personajes célebres, sino que también por estar estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra, satanismo, brujería y hechos de sangre. Antes de su construcción, de hecho, se decía que el emplazamiento donde se levantó el edificio, en los tiempos en que Estados Unidos era colonia británica, había sido un lugar donde se reunían adoradores del diablo. Curiosamente, el edificio se encuentra ubicado frente a las oficinas de la Sociedad de Fenómenos Psíquicos de Nueva York. El Dakota siempre ha atraído a propietarios con buen gusto y mucho dinero. Entre los nombres que han sido huéspedes de este distinguido conjunto habitacional figuran celebridades tales como Jennifer López, Sting, Bono de U2 y Marc Anthony, entre muchos otros. La negra historia del edificio Dakota comenzó oficialmente a principios del siglo XX, cuando llegó a vivir allí uno de sus más oscuros moradores, Aleister Crowley, un famoso ocultista y filósofo británico que supuestamente llevó a cabo en el lugar rituales de magia negra, los cuales habrían engendrado un núcleo de fuerzas maléficas que perduran hasta el día de hoy. Años más tarde, viviría en el edificio Dakota el actor de cine de terror Boris Karloff, quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura de la película Frankenstein. This is the story you heard about, talked about, the spine-tingling, blood-chilling story that stunned your emotions. Frankenstein. Karloff, por cierto, habría participado en varias veladas de espiritismo en su departamento, donde se invocaba a toda clase de espíritus atormentados. Se asegura que después del fallecimiento de Karloff, varios vecinos reportaron haber visto el fantasma del actor deambulando por el edificio, además de otros aterradores fenómenos de poltergeist. Sin embargo, una de las peores tragedias del edificio Dakota fue la del director Roman Polanski. En 1967, el director polaco Roman Polanski, que ya había llamado la atención de Hollywood por sus cintas Repulsión, La danza de los vampiros y El cuchillo en el agua, eligió las dependencias interiores del edificio Dakota para rodar su nueva película, El bebé de Rosemary, cinta que se convertiría en un clásico absoluto del cine de terror y que relataba cómo una inocente mujer, encarnada por la actriz Mia Farrow, era elegida por un grupo satanista para que engendrara y diera a luz al hijo del diablo. En el rodaje se habrían reportado diversos incidentes que afectaron a miembros del equipo, como el desequilibrio nervioso que afectó a la actriz Mia Farrow, crisis que le habría significado su ruptura con su esposo, Frank Sinatra.
También se afirmó que mientras se rodaba la cinta, se instaló en el edificio Dakota Anton LaVey, quien había fundado la Iglesia Satánica Norteamericana el 30 de abril de 1966, proclamándose posteriormente como el Papa Negro. LaVey decía: cuando uno aprende a derramar su odio sobre aquellos que lo merecen, se libera de sus sentimientos malignos y ya no necesita descargar su furia contenida sobre las personas a quienes ama. Como el rodaje de la película El bebé de Rosemary estaba convirtiendo al Dakota en un foco de atención, al desvelarse por la prensa las connotaciones mágicas y ocultas que el inmueble poseía, diversos grupos de practicantes de magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y su equipo. Querían impedir, al parecer, que la película se llevara a cabo y que su oscuro mundo oculto de rituales y misas negras fuera revelado al gran público. Entre los personajes que lanzaron insultos y maldiciones a Polanski y su equipo se encontraba el tristemente célebre Charles Manson, el hombre que tiempo después y con varios miembros de su secta se encargaría de convertir en realidad las amenazas. En efecto, el 8 de agosto de 1969, alrededor de esta hora, hace exactamente 48 años, 3 miembros de la familia, la secta satánica fundada por Manson, ingresaron a la mansión ubicada en la calle Cielo Drive de Hollywood, donde asesinaron a 5 personas. Entre ellas se encontraba la bella actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, quien tenía en ese momento 8 meses y medio de embarazo. Los asesinos, aparte de atacar a Tate, le seccionaron los pechos con un cuchillo y dejar que se desangrara en el suelo, escribieron en la pared con la sangre de las víctimas la palabra cerdo y referencias a la canción Helter Skelter, uno de los temas incluidos en el disco Álbum Blanco de los Beatles. Manson sería capturado posteriormente por la policía y sentenciado en 1971 a la pena de muerte. Sin embargo, por alguna extraña razón, la pena le fue conmutada a cadena perpetua en la prisión de Corcoran, California, lugar donde permanece hasta hoy. El edificio Dakota todavía tenía más víctimas. A principios de los 80, el edificio Dakota iba a estar nuevamente en las páginas de los diarios de todo el mundo. En 1980, el vidente medium Alex Tanous, mientras se encontraba en los despachos de la Sociedad Americana Psíquica frente al edificio Dakota, ante las cámaras de la televisión, hizo una asombrosa predicción para el programa Fenómenos Inexplicables. Una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita. Y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. La predicción de Tanous, que desató en su momento varias risas de incredulidad y fue emitida por televisión el día 5 de diciembre, se cumplió indefectiblemente 3 días después, en la tarde del 8 de diciembre de 1980, una de las fechas más funestas en la historia de la música. Ese día, el famoso músico inglés John Lennon, guitarrista, cantante y compositor de los Beatles, que se había mudado en 1978 al edificio Dakota con su esposa Yoko Ono y su hijo, acababa de llegar a su hogar después de haber estado todo el día en los estudios de grabación, cuando el ex Beatle se aprestaba a entrar al edificio Dakota. Un joven de 25 años, armado con una pistola de 38 milímetros y un ejemplar del libro El Guardián entre el Centeno, le disparó 5 balazos a quemarropa. Lo increíble es que Lennon, ese mismo día en la mañana, le había firmado un autógrafo a su misterioso asesino. Su nombre,
Mark David Chapman, un desequilibrado que se había obsesionado con Lennon y su música. Chapman, tras ser arrestado por la policía y confesar de inmediato su crimen, fue sentenciado a cumplir una pena de cadena perpetua en la prisión de Attica en el estado de Nueva York. Otra víctima de la maldición del Dakota. Pero para cerrar más aquí en la historia, el testimonio de un visitante mexicano que se hospedó con su esposa en el Dakota en diciembre de 2015 renueva el misterio y lo macabro en primera persona. Estábamos recorriendo los pasillos del primer piso cuando se cortó la energía eléctrica y el grupo generador falló. Serían las 3 a.m. Volvimos a la habitación y al ingresar, en el medio del cuarto, sobre la cama, había una anciana desdentada, con cabellos largos y canosos, encorvada y en posición animal. Se movía como un perro, levantó su cabeza y empezó a gritar desaforadamente. Señaló a mi mujer. En ese momento ella se quedó paralizada. Los dos la vimos. Mi esposa en ese instante empezó a convulsionar y cayó desmayada. Les juro que lo que vi ahí no tiene explicación. Yo estaba paralizado. La anciana se bajó de la cama y caminando como un perro, se subió sobre el cuerpo de mi mujer. La abrazó y se desvaneció, se esfumó. Llevamos a mi mujer al hospital y cuando se despertó en la cama, internada, me dijo que no recordaba nada de lo que vivimos en el Dakota. Un mes después, ya en nuestra casa en México, en plena madrugada, me desperté sobresaltado y mi mujer no estaba en la cama. Cuando salí a buscarla a la cocina, me tomó por la espalda y me dio 9 puñaladas. Estoy vivo de casualidad. Mi mujer murió porque acto seguido se cortó el cuello. Siempre supe lo que pasó en el Dakota. Ese espíritu maligno se le incorporó a mi mujer y tomó su voluntad para siempre, hasta matarla. Los lugares malditos son malditos porque encierran espíritus oscuros que solo pueden salir poseyendo a las personas que los van a visitar.